La mayoría de las personas mayores cometen un error silencioso que no descubren hasta que ya es demasiado tarde. Creen que la felicidad en la vejez depende de que todo a su alrededor esté en orden, que los hijos llamen, que la salud no falle, que el dinero alcance, que la vida sea amable. Pero la verdad, aunque incomode, es otra. La felicidad en esta etapa no depende de que el mundo los sostenga. Depende de en qué deciden ustedes apoyarse cuando el mundo cambia. Y el mundo cambia. Cambia el cuerpo, cambian las relaciones, cambia el ritmo de los días, cambia la manera en que los demás los miran. Lo que antes era fortaleza física, ahora es fragilidad. Lo que antes era agenda llena, ahora son horas silenciosas. Lo que antes era autoridad, ahora parece invisibilidad. Esa transición, si no se comprende, puede convertirse en amargura. Pero si se entiende correctamente, puede convertirse en la etapa más profunda y luminosa de la vida. Hoy quiero hablarles con claridad y sin adornos innecesarios. No para asustarlos, sino para despertarlos. Porque todavía están a tiempo. Todavía pueden decidir cómo vivir los años que tienen por delante. Todavía pueden elegir si esta etapa será de resignación o de plenitud. Y esa decisión comienza entendiendo algo fundamental. Hay 6 cosas en las que deben apoyarse si quieren vivir con felicidad y paz verdadera. No estoy hablando de teorías abstractas. Estoy hablando de pilares concretos, bases reales, soportes internos y externos que, cuando están firmes, sostienen incluso en medio de la enfermedad, de la pérdida o de la incertidumbre. Y escúchenme bien. Si uno de estos pilares falta, los demás se debilitan. Pero si los fortalecen conscientemente, incluso las circunstancias difíciles se vuelven manejables. La primera cosa en la que deben apoyarse es su salud física, no como obsesión estética, sino como herramienta de independencia. Muchas personas mayores se rinden demasiado pronto. Se dicen a sí mismas, ya estoy viejo, ¿para qué esforzarme? Y en ese pensamiento comienza el deterioro acelerado. El cuerpo escucha lo que la mente cree. Cuando ustedes se declaran acabados, el cuerpo empieza a comportarse como tal. Pero hay una diferencia enorme entre aceptar el paso del tiempo y rendirse ante él. Aceptar es sabiduría, rendirse es abandono. Su cuerpo, aunque envejecido, sigue siendo su vehículo. Si lo dejan inmóvil, se oxida. Si lo mueven con inteligencia, responde. No necesitan convertirse en atletas, necesitan constancia. Caminar cada día, estirar suavemente, respirar profundo, hidratarse, dormir mejor. Pequeñas acciones repetidas crean grandes diferencias. He visto personas de 70 años con más vitalidad que otras de 50. La diferencia, no la genética, la decisión diaria de moverse, de cuidarse, de no abandonarse. Cuando el cuerpo mantiene cierta funcionalidad, la mente se aclara. Cuando la mente se aclara, el ánimo mejora. Y cuando el ánimo mejora, la vida entera se percibe diferente. Pero aquí aparece el contraste que muchos no quieren mirar. Si descuidan su salud pensando que alguien más los cuidará, lo que están construyendo es dependencia. Y la dependencia, cuando podría haberse evitado, se convierte en frustración. Sus hijos pueden amarlos profundamente, pero tienen sus propias cargas. El mundo actual es exigente, rápido, implacable. No pueden poner sobre otros la responsabilidad de lo que aún está en sus manos. Cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad, es dignidad, es decirle al mundo, haré mi parte mientras pueda. Y esa actitud cambia todo, porque no es lo mismo necesitar ayuda después de haber hecho todo lo posible, que necesitarla por haber abandonado lo que aún podían hacer. Ahora bien, la salud no es solo movimiento y alimentación, también es prevención. Muchas personas evitan revisiones médicas por miedo, prefieren no saber, pero ignorar un problema no lo elimina, solo lo hace más peligroso. La prevención es un acto de amor propio, es enfrentarse a la realidad con valentía, en lugar de esconderse de ella. Imaginen 2 caminos. En uno, la persona mayor dice, ya es tarde para cambiar, y poco a poco reduce su movilidad, su energía y su independencia. En el otro, alguien dice, no controlaré todo, pero controlaré lo que pueda, y empieza con 15 minutos diarios de caminata.
Al cabo de meses, la diferencia es abismal, no porque la vida haya sido más amable con uno que con otro, sino porque uno decidió actuar. La felicidad en la vejez no es ausencia de problemas, es la sensación de que aún participan activamente en su propia vida. Y la salud física es la primera puerta hacia esa participación. Sin ella, todo cuesta más. Con ella, incluso lo difícil se vuelve posible. Pero aunque la salud es esencial, no es suficiente. Pueden tener un cuerpo razonablemente fuerte y aún así sentirse inseguros si hay otra área desatendida. Por eso la segunda cosa en la que deben apoyarse es igual de importante y para muchos más incómoda de enfrentar. La independencia económica, porque seamos honestos, la falta de dinero no solo limita opciones, erosiona la autoestima, obliga a pedir, genera silencios incómodos, hace que algunos se sientan carga cuando en realidad merecen respeto. Y aquí nuevamente aparece el contraste. No se trata de ser ricos, se trata de ser responsables. La independencia económica en esta etapa no significa cosas como acumular grandes sumas, significa saber exactamente con qué cuentan, cómo administrarlo y cómo protegerlo. Significa reducir gastos innecesarios con inteligencia, no con miseria. Significa evitar deudas que generen ansiedad. Significa, cuando sea posible, buscar pequeñas formas de generar ingresos adicionales que devuelvan sensación de utilidad. Quizás sea vender algo que saben hacer, quizás ofrecer su experiencia, quizás administrar mejor lo que ya tienen. Lo importante no es la cantidad, es la actitud. Cuando una persona mayor siente que aún puede sostenerse en lo esencial, su postura cambia, su voz cambia, su relación con los demás cambia. Y no olviden algo crucial: proteger lo que tienen es tan importante como generarlo. Las estafas hacia personas mayores son más comunes de lo que se admite. La confianza sin discernimiento puede costar caro. Infórmense, pregunten, no firmen nada sin entenderlo, ordenen sus documentos, hagan testamentos claros. La claridad legal es una forma de paz mental, porque la tranquilidad económica, aunque no garantiza felicidad, elimina una fuente constante de estrés, y cuando el estrés disminuye, hay más espacio para cultivar las otras áreas que realmente alimentan el espíritu. Sin embargo, incluso con salud y estabilidad económica, muchos mayores experimentan un vacío profundo. Y ese vacío no proviene del cuerpo ni del dinero, proviene de la soledad. Por eso la tercera cosa en la que deben apoyarse es su red de relaciones humanas reales. No hablo de contactos superficiales ni de conversaciones por compromiso. Hablo de vínculos auténticos, de personas con quienes puedan hablar sin máscaras, de amigos con quienes compartir preocupaciones, recuerdos y risas. La soledad prolongada no solo entristece, debilita física y emocionalmente. Muchos llegan a esta etapa y descubren que su vida social giraba exclusivamente alrededor del trabajo o de la familia nuclear. Cuando esas estructuras cambian, se sienten aislados. Pero aquí hay una verdad poderosa. Todavía pueden construir comunidad, todavía pueden llamar, todavía pueden invitar, todavía pueden integrarse. Esperar que otros tomen la iniciativa es una trampa silenciosa. Ser proactivos es un acto de valentía. Inscribirse en actividades comunitarias, participar en grupos de lectura, asistir a reuniones vecinales, incluso iniciar pequeñas tertulias en casa. Cada paso rompe el aislamiento. Las amistades en la vejez tienen una belleza especial. Ya no compiten, no buscan impresionar, buscan comprender. Esa comprensión compartida aligera cargas. Cuando alguien escucha sus preocupaciones y dice, yo también he sentido eso, algo se acomoda por dentro. Y no olviden la conexión intergeneracional. Los jóvenes necesitan sabiduría. Ustedes tienen historias, errores, aprendizajes que pueden iluminar caminos. Cuando comparten desde la humildad y no desde la imposición, se convierten en puentes entre generaciones. Hasta aquí hemos hablado de cuerpo, dinero y relaciones. 3 pilares fundamentales. Pero existe otro soporte que muchos descuidan y que marca la diferencia entre una mente viva y una mente resignada: el aprendizaje continuo. Esa será la cuarta cosa en la que deben apoyarse.
y lo que descubrirán puede sorprenderlos. El aprendizaje continuo no es un lujo reservado para los jóvenes, ni una actividad académica destinada solo a quienes buscan títulos. Es, en esta etapa de la vida, una fuente directa de vitalidad mental y emocional. Cuando una persona mayor deja de aprender, comienza a repetirse, y cuando se repite demasiado, se estanca. El estancamiento no siempre se nota de inmediato, pero poco a poco reduce la curiosidad, endurece las opiniones y apaga el entusiasmo. Muchos creen que el cerebro envejece de manera inevitable y que ya no puede absorber información nueva con la misma facilidad. Es cierto que el ritmo cambia, pero eso no significa incapacidad, significa adaptación. El cerebro sigue creando conexiones mientras se lo estimule. La diferencia entre una mente ágil y una mente deteriorada muchas veces no es la edad, sino el uso que se le da. Imaginen dos personas de 75 años. Una pasa la mayor parte del día consumiendo los mismos programas, repitiendo las mismas quejas y recordando únicamente el pasado. La otra decide aprender algo nuevo cada mes. Tecnología básica, historia, música, jardinería, un idioma sencillo. Con el tiempo, la brecha entre ambas se vuelve evidente. No en las arrugas, sino en la mirada. Una se vuelve rígida, la otra se mantiene despierta. Aprender no solo mantiene activo el cerebro, fortalece la autoestima. Cada pequeña conquista, por simple que parezca, envía un mensaje poderoso al interior. Aún soy capaz. Y esa sensación de capacidad es pues combustible para todas las demás áreas. Cuando se sienten competentes, se animan a socializar más. Cuando socializan más, disminuye la soledad. Cuando disminuye la soledad, mejora el ánimo. Todo está conectado. El contraste es claro. Si se convencen de que ya no pueden aprender, comienzan a retirarse mentalmente del mundo actual. Se sienten desplazados por la tecnología, por las nuevas formas de comunicación, por los cambios culturales. Esa sensación de quedar atrás genera frustración. Pero si deciden acercarse con humildad y paciencia, descubren que no están excluidos, solo necesitan práctica. Hoy el conocimiento está al alcance como nunca antes. Existen cursos gratuitos, bibliotecas digitales, tutoriales sencillos. Incluso pedir ayuda a un nieto para entender un teléfono inteligente puede convertirse en un puente afectivo. Aprender juntos fortalece vínculos. No se trata de dominar todo, sino de mantenerse en movimiento intelectual. La lectura es una herramienta poderosa en esta etapa. Leer expande el vocabulario, estimula la imaginación y ofrece nuevas perspectivas. No importa si es novela, ensayo, biografía o historia. Lo importante es que despierte y nete interés. Cuando leen, dialogan con otras mentes. Y ese diálogo interno mantiene viva la flexibilidad. La flexibilidad mental es clave. Las personas que envejecen con mayor serenidad suelen ser aquellas que han aprendido a revisar sus propias ideas, a aceptar que pueden equivocarse, a adaptarse. La rigidez, en cambio, genera conflictos constantes. Si todo debe ser como antes, cada cambio se convierte en amenaza. Aprender también protege contra el miedo. Cuando entienden mejor el mundo, lo perciben como menos hostil. La ignorancia prolongada alimenta fantasmas. El conocimiento, aunque no elimina todos los problemas, reduce la incertidumbre innecesaria. Pero hay algo más profundo. El aprendizaje continuo los conecta con el presente. Muchas personas mayores viven atrapadas en recuerdos, algunos hermosos, otros dolorosos. Recordar es natural, pero quedarse exclusivamente en el pasado puede convertirse en una forma de desconexión. Aprender algo nuevo es una manera de decirle a la vida, sigo aquí. Sin embargo, aún con salud cuidada, cierta estabilidad económica, relaciones activas y mente despierta, existe una pregunta que tarde o temprano aparece. ¿Para qué? ¿Para qué levantarme mañana? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué seguir? Y ahí es donde entra la quinta cosa en la que deben apoyarse: el propósito. El propósito no desaparece con la jubilación ni con la independencia de los hijos. Lo que desaparece son ciertos roles, pero no la capacidad de significado. Cuando una persona pierde su sentido de utilidad, comienza a apagarse. No de golpe, sino lentamente. Los días se vuelven repetitivos.
las horas pesadas, la energía escasa. Muchas veces el error está en creer que el propósito debe ser grandioso. No necesita serlo. Puede ser pequeño y profundamente personal. Cuidar un jardín con dedicación. Escribir memorias familiares. Ser voluntario algunas horas a la semana. Convertirse en mentor informal para alguien más joven. Establecer una rutina de ejercicio como compromiso consigo mismo. El tamaño externo del propósito es irrelevante. Lo que importa es que genere dirección interna. El contraste es evidente. Sin propósito, el tiempo pesa. Con propósito, el tiempo vuela. Sin propósito, cada molestia se magnifica. Con propósito, las dificultades se integran como parte del camino. El propósito organiza la energía. Cuando saben por qué hacen algo, toleran mejor el esfuerzo. Incluso el dolor físico puede percibirse diferente cuando existe una meta que da sentido. No elimina el malestar, pero lo contextualiza. Además, el propósito fortalece la dignidad. No son espectadores pasivos de la vida de otros, son protagonistas activos de la suya. Esa actitud cambia la postura corporal, la forma de hablar y la manera en que los demás los perciben. Y aquí hay algo esencial. El propósito puede evolucionar. Lo que fue importante a los 60 puede no serlo a los 80. Ajustar no es fracaso, es madurez. La flexibilidad que mencionábamos antes también aplica aquí. Escuchar sus propias necesidades actuales es señal de sabiduría. Pero incluso el propósito, si no está enraizado en algo más profundo, puede tambalear cuando las circunstancias se vuelven difíciles. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo enferma seriamente? Cuando un amigo muere, cuando los planes cambian inesperadamente, si todo su sentido de vida depende solo de lo externo, cualquier pérdida lo sacude con violencia. Por eso la sexta cosa en la que deben apoyarse es la más profunda de todas, su vida interior, esa dimensión que no se ve, pero que sostiene, esa conexión con algo más grande que ustedes mismos, sea a través de la fe, la meditación, la reflexión filosófica o la contemplación de la naturaleza. La vida interior es el refugio cuando el exterior tiembla. Es el espacio donde procesan pérdidas, perdonan errores, aceptan límites y encuentran paz más allá de las circunstancias. Sin ella, el miedo a la muerte puede volverse abrumador. Con ella, la muerte se reconoce como parte del ciclo natural. Muchas personas evitan mirar hacia adentro porque temen encontrar arrepentimientos, culpas o heridas antiguas, pero ignorarlas no las elimina. El trabajo interior requiere valentía, pero libera. Perdonar a otros y perdonarse a uno mismo es una de las tareas más profundas en esta etapa. Cargar resentimientos durante décadas es una carga innecesaria. La gratitud diaria también transforma la percepción. Incluso en días difíciles, siempre hay algo pequeño que agradecer. Ese hábito reorienta la mente desde la carencia hacia la abundancia relativa. Cuando cultivan su vida interior, desarrollan una paz que no depende completamente de la salud, del dinero o de la compañía. Esa paz no significa ausencia de tristeza, sino estabilidad emocional frente a la incertidumbre. Hemos recorrido 6 pilares: salud física, independencia económica, red social, aprendizaje continuo, propósito y vida interior. Pero conocerlos no basta. La diferencia entre quienes envejecen con serenidad y quienes lo hacen con amargura está en la acción constante. En la siguiente parte les mostraré cómo integrar estas 6 bases en un plan concreto y realista, paso a paso, para que no queden como buenas intenciones, sino como hábitos diarios que transformen su experiencia de vida. Saber cuáles son las 6 bases es importante, pero aplicarlas es lo que transforma la vida. Muchas personas escuchan consejos, asienten con la cabeza, sienten una chispa de motivación y al día siguiente todo sigue igual. No porque no quieran cambiar, sino porque intentan hacerlo de manera confusa o excesiva. El entusiasmo inicial se diluye cuando no existe un método claro. Por eso ahora vamos a convertir estas 6 bases en un plan práctico, realista y sostenido en el tiempo. Lo primero que deben entender es que el cambio verdadero no ocurre por impulsos heroicos. No ocurre porque un día decidan reinventarse por completo.
Ese tipo de decisiones dramáticas suelen durar poco. El cambio real ocurre a través de pequeñas acciones constantes. Acciones tan sencillas que parezcan casi insignificantes, pero que repetidas día tras día construyen una nueva identidad. Imaginen el agua cayendo sobre una roca. Una gota no hace nada visible, pero miles de gotas durante años pueden moldear la piedra más dura. Ustedes no necesitan fuerza explosiva, necesitan constancia. Durante la primera semana no van a cambiar nada, van a observar. Cada noche, antes de dormir, tomarán una libreta y evaluarán su día en relación con las 6 bases, sin juicios exagerados, sin culpas innecesarias, solo honestidad. En salud física, pregúntense, ¿me moví hoy? ¿Comí con conciencia? ¿Descansé lo suficiente? Califíquense del 1 al 10. En independencia económica, gasté con atención, evité compras impulsivas, hice algo para organizar mis finanzas, del 1 al 10. En red social, ¿me conecté genuinamente con alguien o pasé el día aislado? Del 1 al 10. En aprendizaje continuo, aprendí algo nuevo, del 1 al 10. En propósito, hice algo que me acercara a una meta significativa, del 1 al 10. En vida interior, dediqué tiempo al silencio, la reflexión o la gratitud, del 1 al 10. Al finalizar la semana, observarán patrones. Verán dónde se están más fuertes y dónde más débiles. Esa claridad es poderosa. No pueden fortalecer lo que no reconocen. La segunda semana elegirán solo una base, la que tenga la calificación más baja o la que sientan más urgente. Y aquí está la regla clave. Harán un solo cambio pequeño, no 10. 1. Si es salud física, tal vez caminar 15 minutos cada mañana. Si es red social, llamar a un amigo 3 veces en la semana. Si es aprendizaje, leer 10 páginas al día. Si es vida interior, 5 minutos de silencio consciente. El cambio debe ser tan manejable que incluso en un día difícil puedan cumplirlo. Cada noche marcarán si lo hicieron o que no. El objetivo es construir una cadena de cumplimiento. Si fallan un día, no se castiguen ni abandonen. Simplemente retomen al siguiente. La disciplina no es perfección, es regreso constante. En la tercera semana mantendrán ese hábito y agregarán uno nuevo en otra base. Ahora serán 2 pequeñas acciones diarias. Notarán que el primero ya requiere menos esfuerzo. Se está integrando a su rutina. Eso es señal de progreso. En la cuarta semana añadirán un tercer hábito. Poco a poco, en 6 semanas, tendrán 6 acciones simples fortaleciendo cada pilar. No les tomará más de 1 o 2 horas distribuidas a lo largo del día. Lo que cambia no es la cantidad de tiempo, sino la intención. Habrá momentos de meseta, días donde sentirán que no avanzan, semanas donde la motivación baje. Eso es normal. El crecimiento no es línea recta, es avance con retrocesos. La diferencia entre quienes logran cambios duraderos y quienes no está en la ausencia de tropiezos, sino en la capacidad de continuar. También es importante que no anuncien este prototipio a todo el mundo al inicio. Cuando un cambio es frágil, las opiniones ajenas pueden debilitarlo. Trabajen en silencio. Dejen que los resultados hablen más adelante. Con el paso de los meses, comenzarán a notar transformaciones sutiles pero profundas. Su postura corporal cambiará porque su cuerpo estará más activo. Su mirada será más viva porque su mente estará estimulada. Sus conversaciones serán más interesantes porque estarán aprendiendo. Su estado emocional será más estable porque estarán cultivando vida interior. Y su sensación de dignidad crecerá porque estarán actuando con intención. Pero más allá del método, hay algo que deben comprender profundamente. La vejez no es un castigo ni una etapa de descarte. Es una fase de depuración. Ya no tienen que demostrar nada a nadie. Ya no necesitan competir. Ya no están obligados a cumplir expectativas sociales tan intensas como antes. Eso, lejos de ser una pérdida, es una oportunidad. La diferencia entre quienes envejecen con resentimiento y quienes lo hacen con serenidad está en la interpretación que le dan a esta libertad. Algunos la ven como vacío, otros como espacio creativo. Ustedes pueden elegir.
Es cierto que el cuerpo cambia, es cierto que algunos amigos se van, es cierto que el tiempo se siente más corto, pero también es cierto que poseen algo que antes no tenían en igual medida: perspectiva. Han visto crisis superarse, han sobrevivido a pérdidas, han aprendido lecciones que solo el tiempo enseña. Esa experiencia es riqueza. El miedo a la muerte, que a veces aparece con más fuerza en esta etapa, puede paralizar o puede despertar. Cuando aceptan que el tiempo es limitado, cada día adquiere valor distinto, las discusiones triviales pierden importancia, la gratitud se vuelve más natural, las prioridades se clarifican. La vida interior juega aquí un papel decisivo. Si han cultivado conexión espiritual o filosófica, la muerte se integra como parte del ciclo. Si no, puede convertirse en sombra constante. Por eso nunca es tarde para empezar ese trabajo interno. No importa la edad, siempre pueden comenzar a reflexionar, a agradecer, a perdonar. Perdonar no significa justificar, significa liberarse del peso emocional. Muchos mayores cargan resentimientos de décadas. Ese peso afecta la salud, las relaciones y la paz mental. Soltarlo es un acto de amor propio. También es importante perdonarse a ustedes mismos. Todos cometieron errores. Todos tomaron decisiones imperfectas. Mirar el pasado con compasión madura es señal de crecimiento. La culpa prolongada no corrige el ayer, solo roba el presente. Al integrar las 6 bases con constancia, algo notable ocurre. Ya no dependen exclusivamente de circunstancias externas para sentirse bien. Si un día la salud flaquea, tienen relaciones y vida interior que sostienen. Si surge una dificultad económica, tienen propósito y aprendizaje que mantienen su mente activa. Cada pilar apoya a los otros. La paz verdadera no es ausencia total de problemas, es equilibrio interno frente a ellos. Y ese equilibrio se construye deliberadamente. Imaginen dentro de 6 meses mirar atrás y reconocer que comenzaron con pasos pequeños. Imaginen sentirse más fuertes, más conectados, más claros. Esa transformación no requiere milagros, requiere decisión diaria. Cuando una persona mayor decide vivir con intención, no solo transforma su propia experiencia, transforma el ambiente que la rodea. Se convierte en referencia silenciosa, en un ejemplo que habla más fuerte que cualquier consejo. Y aquí es donde esta etapa puede adquirir un significado todavía más profundo: el legado. Muchas personas asocian la palabra legado únicamente con bienes materiales, propiedades o herencias económicas. Pero el legado más poderoso no se guarda en cuentas bancarias, se guarda en la memoria emocional de quienes los conocieron. Está en las conversaciones que tuvieron con sus nietos, en la serenidad con la que enfrentaron una enfermedad, en la manera en que resolvieron conflictos, en la actitud con la que atravesaron pérdidas. El contraste es claro. Hay personas que envejecen aferradas a quejas constantes, transmitiendo miedo y amargura. Y hay otras que, aun con dificultades reales, transmiten calma, humor y sabiduría. Ambas dejan marca. La pregunta es: ¿qué tipo de huella desean dejar? Cuando fortalecen las 6 bases, su presencia cambia. No porque se vuelvan perfectos, sino porque se vuelven conscientes. Y la conciencia genera coherencia. Sus palabras empiezan a alinearse con sus acciones. Sus consejos tienen peso porque están respaldados por ejemplo. El legado comienza en lo cotidiano, en cómo saludan cada mañana, en si escuchan con paciencia o interrumpen con rigidez, en si muestran curiosidad por el mundo actual o lo descalifican automáticamente, en si bendicen o critican. Son pequeños gestos repetidos los que construyen la imagen que otros conservarán de ustedes. También pueden dejar legado compartiendo sus historias. Muchas experiencias familiares se pierden porque nadie las contó con detalle. Sus recuerdos no son simples anécdotas, son lecciones vivas. Hablar de sus errores con honestidad puede enseñar más que hablar solo de sus éxitos. La vulnerabilidad, cuando es equilibrada, humaniza y conecta. Escribir memorias, grabar audios contando episodios importantes, transmitir recetas tradicionales, enseñar habilidades prácticas, todo eso construye continuidad entre generaciones.
No se trata de imponer valores, sino de ofrecerlos como regalo. Y hay algo más profundo aún. Cuando cultivan vida interior, su legado incluye paz. Una persona que ha hecho las paces con su pasado y con la idea de la muerte, transmite tranquilidad a quienes la rodean, reduce el miedo en los demás, demuestra que es posible envejecer sin desesperación. Muchos hijos adultos temen el deterioro de sus padres porque lo asocian con sufrimiento constante. Pero cuando ven hacia un padre o madre que cuida su salud dentro de lo posible, que administra con responsabilidad, que mantiene amistades, que aprende cosas nuevas, que tiene propósito y que cultiva su espiritualidad, la percepción cambia. Se reemplaza la preocupación por admiración. Ese ejemplo tiene un efecto multiplicador. Los más jóvenes comienzan ahora a preguntarse cómo quieren envejecer ellos mismos. Ustedes, sin proponérselo como obligación, se convierten en faros. Sin embargo, para que ese legado sea auténtico, deben evitar una trampa común: la rigidez moralista. La sabiduría no se impone, se ofrece. Escuchar a los jóvenes con respeto crea diálogo. Criticar constantemente crea distancia. La experiencia vale mucho, pero pierde fuerza si se comunica desde la superioridad. El equilibrio está en compartir desde la humildad, reconocer que el mundo cambia, admitir que no lo saben todo, mostrar disposición a aprender incluso de quienes son más jóvenes. Esa actitud rompe estereotipos y construye puentes. A esta altura pueden estar pensando que todo esto suena ideal, pero que la realidad incluye enfermedades graves, pérdidas inevitables y limitaciones reales. Y es cierto, no estamos negando la dificultad, estamos proponiendo una postura diferente frente a ella. La felicidad en la vejez no significa euforia constante, significa serenidad predominante, significa aceptar lo que no pueden controlar y actuar con decisión en lo que sí pueden. Significa reconocer que cada día es limitado, pero valioso. Hay personas que, al llegar a cierta edad, sienten que su mejor etapa quedó atrás. Esa creencia es comprensible, pero incompleta. Tal vez la energía física máxima ya pasó, pero la profundidad emocional puede estar apenas floreciendo. La juventud tiene intensidad, la madurez tiene perspectiva. Ambas son valiosas, pero diferentes. Si miran atrás, notarán que cada década trajo desafíos que parecían enormes en su momento, y sin embargo, los atravesaron. Esta etapa no es distinta en esencia, cambian los escenarios, pero la capacidad interna sigue ahí. La clave es no dejar que el miedo domine. Miedo a enfermar, miedo a depender, miedo a morir. El miedo es natural, pero cuando se convierte en centro, paraliza. Cuando lo observan sin negarlo y continúan actuando, pierde poder. Regresemos a las 6 bases, pero ahora desde la visión de conjunto. La salud física les da autonomía, la independencia económica les da tranquilidad, la red social les da compañía, el aprendizaje continuo les da vitalidad mental, el propósito les da dirección, la vida interior les da paz. Juntas forman un círculo de sostén. No necesitan perfección en todas, necesitan compromiso constante. Incluso si una base se debilita temporalmente, las otras pueden compensar. Imaginen su vida como una mesa con 6 patas. Si una es corta, la mesa se tambalea. Se fortalecen cada una gradualmente, la estabilidad aumenta. No es cuestión de comparación con otros, es cuestión de coherencia personal. Y ahora quiero hablarles directamente. Si han escuchado hasta aquí, es porque algo dentro de ustedes sabe que todavía hay margen de acción, que no todo está definido, que aún pueden elegir. Tal vez no puedan cambiar el pasado, tal vez no puedan eliminar todas las limitaciones físicas, pero sí pueden decidir cómo responder hoy. Pueden decidir levantarse mañana y caminar unos minutos. Pueden decidir llamar a alguien. Pueden decidir leer unas páginas. Pueden decidir sentarse en silencio 5 minutos. Pueden decidir organizar un gasto pendiente. Esas decisiones pequeñas son declaraciones de vida. Dentro de algunos años, cuando miren hacia atrás, no recordarán cada detalle de los días. Recordarán la sensación general. ¿Fue una etapa de queja constante o de crecimiento consciente? Esa memoria futura se está construyendo ahora.
No permitan que la narrativa social que asocia vejez con inutilidad los convenza. Ustedes no son un resto del pasado, son experiencia acumulada, son historia viva, son puente entre generaciones. Cada mañana que despiertan es una oportunidad de ajustar el rumbo, aunque sea ligeramente, y los ajustes pequeños, sostenidos en el tiempo, producen transformaciones profundas. Quizás alguien que los conozca hoy diga dentro de años: aprendí a envejecer observándolo a él o a ella. Ese será su legado más poderoso. No se trata de controlar cada variable externa, se trata de fortalecer las internas. Cuando lo interno es sólido, lo externo pierde capacidad de desestabilizar. La felicidad y la paz en la vejez no llegan por accidente. Se construyen, se eligen, se practican. Y ustedes, en este momento, tienen la posibilidad real de empezar o de continuar ese camino con mayor claridad.